Voy a poner para grabar. Bueno, primero les quería preguntarles a ver si tienen algún punto de lo que venimos trabajando o trabajamos antes que quieran consultar, dudas, observaciones, inquietudes por ahí también. Perdón, acá dice Lucas, pero yo me... Sí, bueno, siempre, gracias. Graciela, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya lo voy a arreglar. Ah, cierto, vos, Sí, claro. Sí, ahí está. sí, yo lo que quería, necesito yo, no sé si a los demás les pasa lo mismo, pero me gustaría tener de las clases, digamos, como una regla Ujú, para poder guiarme, ¿no? ujú, ujú, Este, qué sé yo, en un momento, bueno, uno lo va haciendo, digamos, de lo otro que vimos antes, qué sé yo, la C y la E se dice che, pero a veces tengo miedo de yo, pronunciar mal. ujú. No sé si me entiende. Sí. Entonces, o a veces se me aparece, qué sé yo, bueno, ahora no me acuerdo, acá lo anoté, Ujú, por ejemplo, la R, la E y la A, y digo, se me confunde, no sé. claro, Me claro. gustaría tener como unas reglas y sobre eso me voy guiando. Sí, bueno, son mecanismos, digamos, ¿no? Sí, Eh, eh, yo personalmente, digamos, eh, a veces se vuelve un poco tedioso estudiarlo de esa manera, pero para mí es así, digamos, ¿no? Cuando uno, si yo les comparto en frío todas las tablas, las reglas de los detalles técnicos, ¿eh? Eh, pienso que a veces, o por ahí uno cree que puede ser como más aburrido, si se quiere. Entonces, por ahí mi propuesta, claro, enfoca desde el lado del acostumbrarse. Entonces, por ejemplo, tú, Graciela, ujú, mencionabas la A con la E, dijiste la E con la A. Bueno, nosotros sí. en los textos nos acostumbramos por la repetitio a que cuando tenemos la A con la E es diptongo. ¿Eh? Entonces, Ujú. tanto ver palabras, la A con la E, la A con la E, la A con la E, nosotros ya sabemos que allí hay un diptongo y en el latín eclesiástico lo pronunciamos como una E. ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? Sí, Entonces, por ahí lo mío era cuando es, perdón, pero lo mío era cuando está la E y la A o aparece alguna y entonces yo me confundo claro, ¿me sí, explico? sí, sí, totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Sí, no hay que asustarse tampoco, ¿eh? Porque a Mm, veces uno se hace como, como una, digamos, por ahí puede magnificar sin darse cuenta y en realidad las letras más importantes a las que hay que prestarle atención son la C, la G, ujú. la T, cuando aparece con una I, con una vocal, por ejemplo, ¿sí? Esos son los tres principales, diría, para nosotros, digamos. Ajá. Ujú. Para los que están acostumbrados al ámbito anglosajón, se les puede complicar un poquito con el tema de las H's, ¿no? Que este tema de la inclinación a una H como aspirada, como una J, how, ¿no? ¿Sí? Eh, y después, en cuanto a los diptongos, por ejemplo, tenés solamente dos que cambian la pronunciación, que es la A Ujú, con la E y la O con la E, que es la misma letra E ujú. que se pronuncia, digamos. Lo demás se lee como lo vemos, digamos, como viene. Y después, después tenés que ir viendo detalles que pueden ir apareciendo, pero en menor medida, digamos. La Ujú. PH, por ejemplo, no te aparece muchas veces una palabra con PH. Entonces, por eso es que yo quizás no les pasé a ustedes como una especie de listado, porque la PH, por ejemplo, en filosofía, no aparece mucho esa regla de la PH leída como F. ¿Eh? ¿Sí? Ujú. ¿Eh? Sí. Entonces, Mm, es justamente ir acostumbrándose Pero bueno, está bien, como lo que tú mencionas. Yo te sugeriría, en principio, sí. el esquematizarte por ahí con algunas de las reglas, pero no tampoco con todas, de tal manera que te forme un código de,
digamos, de reglas. Pero bueno, eso es lo que te recomendaría, digamos, básicamente. ¿Sí? Ujú. Está bien, está bien. ¿Eh? Pero si te Sí. interesa, te puedo pasar por privado un archivito en el que están todas. Y tú luego puedes... Ah, bueno, sí, sí, eh, sí lo qué quiero. ¿sí? Te lo paso. Bueno, Sí, lo quiero. bueno, Una pregunta. sí, Ana. Em, Quizás digo una barbaridad, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nosotros decimos laudamos te, adoramos te, ese te adoramos, te bendecimos, Sí, es en presente, cuando está el te atrás. sí, Laudamos te, adoramos te, es en presente. Y cuando se dice asperges me, lavabis me, ¿es en futuro? sí, sí, sí. A ver, son dos tiempos, pero pero es porque simplemente, no sé si te ah, estoy leyendo bien, no sé si te estoy interpretando bien la pregunta. Digamos, en ambos casos tiene un pronombre al final. Lo que cambia sí, en realidad es el pero verbo ese pronombre no tiene nada que ver con el verbo. está acompañando al verbo, pero no es parte del verbo. ¿Eh? ¿Sí? Y entonces el futuro del verbo, vos la clase pasada dijiste que, por ejemplo, el pedacito de asperges me Sí, domine isopo et munda sí, estaba en futuro todo sí. eso. Asperges me. ¿Cómo me doy cuenta que está en futuro? Y porque tenés que estudiar. Por el me, por el. No, 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 porque el me es el pronombre. Ah, No, 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 es un pronombre el me. ah, ¿Sí? ¿Eh? entonces, ¿cómo me Eh, doy cuenta que está en y porque, futuro? porque tenés que estudiar, porque hay que ver el detalle del verbo ahí. Ah, Que nosotros, miren, yo hoy pensaba, si llegamos, tengo para introducirnos un poquito en el tema de verbos, ¿sí? Que es un tema, justamente el tema, hay dos temas que son muy importantes en latín, que son tema verbos y tema, que algo vimos nosotros en el curso número 1 de las declinaciones, ¿sí? Pero no te define, si te interpreto bien la pregunta, Ana, no te define sí, sí. el verbo. ¿El verbo tiene que ver con la terminación ES o algo así? Claro, no, pero lo otro que te Ah, acompaña es un pronombre, no es parte del ah, verbo. ¿Sí? ah, Te, ah, te alabamos, te bendecimos. Igual que en español, el sí. te y ese no tiene nada que ver con el verbo. Ah, No es parte está del bien, está verbo. bien, ¿Sí? ¿Eh? está bien. ¿Sí? Bueno, Eh, bien, 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 bien. entonces, simplemente lo que va a suceder en ese caso es que hay que, digamos, que uno tiene que ver el verbo concretamente y ver los detalles del verbo para poder conocer mejor. ¿Sí? Ahí ¿Eh? está. ¿Ok? Listo, gracias. No, por nada. Eh, ¿Sí? Profesor Sebastián, discúlpeme un segundito. Sí, cómo Antes no. de que comience la clase, Sí. me gustaría Hola. pedir el mismo favor de la señora Graciela, si no me puede compartir pues esa tabla de las reglas que a mi mamá y a mí nos pasa algo parecido, Sí, pues que se nos puede olvidar un poco, entonces cuando tenga la sí, oportunidad. sí, sí, se las mando en gen, la voy a mandar al grupo, ¿sí? La mando así, así la pueden Oh, aprovechar los que quieran, por las dudas, para no olvidarme ujú. yo, ¿sí? Pero está bien, hay algunos que por ahí, o sea, son caminos que hay que aprovechar. Lo que sí, digamos, sugeriría también es que no se limiten por ahí a la lectura de las reglas sin ir al campo, digamos, de trabajo que son los textos, justamente. ¿Sí? Es decir, siempre toda la parte teórica es bueno que uno la aplique, la ejecute. Entonces, fíjate, por ejemplo, Graciela, acá justamente tienes dos diptongos juntos. Nuptie facte, ¿sí? Sequentia sancti evangelii secundum Ioannem in illo tempore nuptie facte. ¿Qué te va a decir? Lo que yo te voy a mandar, te va a decir la A con la E forma un diptongo y esa A con esa E en latín eclesiástico la pronunciamos como una E. Bueno, perfecto, esa es la regla. Teoría. Vamos a la práctica. ¿Dónde está eso? Por ejemplo, en nuptie facte, que lo vamos a leer como una E. Nuptie facte. ¿Sí? Sí.
Alguna vez, fíjense, por ejemplo, en Galilee, hay doble diptongo aquí. Esto es lo que te digo. Entonces, Incana, Galilee. ¿Sí? Te va a decir, por ejemplo, que en latín no hay acentuación aguda. Bueno, ¿cómo se aplica esto? ¿En qué palabras? Bueno, por ejemplo, en dicit, en mater, palabras bisílabas, no tenemos nunca acentuación aguda. Los misales no te ponen estas tildes. ¿Sí? ¿Cuál es? Así un vuelo rápido. Este texto, discipuli, la S con la C, que lo hemos trabajado también. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa con esa palabra, por ejemplo? Estoy haciendo un vuelo rápido para que hagamos una pequeña lectura de este texto, ¿sí? Que lo vimos en el curso 1. Pero justamente la importancia de repetir, ¿no? ¿Sí? Porque uno se va acostumbrando, básicamente. Discipuli, la S con la C suaviza la segunda C. No voy a decir dici, sino dici. Discipuli eius ad nuptias. ¿Sí? Deficiente, otra vez fíjate, Graciela, lo que te comentaba, que la C con la I es una de las reglas más importantes también, ¿no? La C con la I, la C con la E, bueno, deficiente, dicit, ¿sí? Muy bien, dicit, otra vez más. Un segundito porque se me terminó de grabar un video de la... Ahí está. Perdón, A ver. Et dicit ei Iesus. Quid mi et tibi est mulier. Mulier, ¿sí? En este caso, en mulier sí pone la tilde para ayudarnos a nosotros a pronunciar correctamente. Mulier. ¿Sí? Nondum venit hora mea. Dicit, otra vez más. Dicit mater eius ministris. Quodcumque dixerit vobis facite. Quodcumque dixerit vobis facite. Erant autem ibi lapide. Acá fíjense, acá tenemos una E con una A, pero esa E con A no es diptongo. El que sí es diptongo es el segundo AE. Lápide, hidrie. Hipósite. ¿Ves? Entonces uno se acostumbra a la palabra AE, las letritas AE, diptongo. Erant autem ibi lapide hidrie sex posite secundum purificationem iudeorum. Otro es el diptongo AE, iudeorum. ¿Sí? Sapientes, singule, otra vez otro diptongo. Diptongo para tener ahí acá. Metretas pinas vel ternas. Dicit ei Iesus. Implete hidrias aqua. Et impleverunt eas usque ad sumum. Et dicit eis Iesus. Aurite nunc et ferte architriclino. Et tulerunt. Ut autem gustavit architriclinus aquam vinum factam, et non sciebat unde esset ministri autem sciebant. Bueno, ahí sigue. ¿Sí? No hay, digamos, lo que más podemos encontrar nosotros, como les comentaba recién, fíjense cuántas veces está el dicit, aquí dicit. Entonces, ¿cuál es la regla? ¿Qué es lo que te va a aparecer en el material que yo te voy a enviar? La C con la E y la C con la I. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a pronunciar? En esos dos casos, che y chi. En el resto de los casos, que no te los va a detallar ahí, hay que acordarse que la C con la, la C con la A, la C con la O, la C con la U, no cambia la pronunciación. Captus, cordis, curare. C con A, C con O y C con U. Esto no te lo voy a dar yo, no está en la regla. ¿Sí? Simplemente lo que te va a decir la regla es que cuando veas la C con I, principio, o la C con la E, diptongo, por ejemplo, chelis, ahí sí. Principio y chelis. ¿Sí?
Bueno, Sí. son fórmulas, digamos, que digamos, cada uno tiene que ver cuál que le va quedando mejor, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo les voy a proponer que hagamos una pequeña práctica de lectura hasta tulerunt, ¿sí? Et tulerunt. Termina con ese verbo aquí, ¿sí? Una consulta, ¿en la palabra lapide va a sonar como doble E también o no? Porque hay una E y después... Tal cual, ¿no? exactamente, Lucrecia, sí, tal cual, porque tienes una primera E y otro diptongo, y un diptongo, perdón, ahí. Lapide, hidrie, sex, posite. ¿Sí? Es algo parecido a lo que encontramos cuando, por ejemplo, decimos totus, si recordarán esto, totus tuus, la fórmula del lema, el lema de Juan Pablo II, ¿no? Es lo mismo acá, tuus, se tiene que escuchar esta W, tuus, totus tuus, totus tuus ego sum, ¿sí? Et omnia mea tua sunt, ¿sí? Lo mismo, la misma regla sería. Bueno, les propongo, hago yo una lectura hasta tulerunt y después quienes quieran hacemos algunas lecturas y lo que quieran conversar, detalles, se pueden revisar, ¿sí? Y pasamos después a la segunda parte. Sequencia Sancti Evangelii secundum Ioannem in illo tempore nuptiae facte sunt in Cana Galilee et erat mater Iesu ibi. Vocatus est autem et Iesus et discipuli eius ad nuptias. Et deficiente vino dicit mater Iesu ad eum. Vinum non habent. Et dicit e Iesus, quid mi et tibi est mulier? Nondum venit hora mea. Dicit mater eius ministris, quodcunque dixerit vobis facite. Erant autem ibi lapide hidrie sex posite secundum purificationem Iudeorum, capientes singule metretas vinas vel ternas. Dicit eis Iesus, implete hidrias aqua, et impleverunt eas usque ad sumum, et dicit eis Iesus, aurite nunc et ferte architriclino, et tulerunt. ¿Sí? Una pequeña cosita acá. Fíjense esta CH, con I. ¿Ven? Esto es lo que no aparece mucho. Entonces, ¿cómo vamos a leer esta CH? Como una K. ¿Sí? Simplemente. Arqui, ¿sí? Triclino. No son palabras que no son digamos, reglas que se repitan mucho. Como sí pasa, fíjense la cantidad de veces que aparece dicit. ¿Sí? Bueno. ¿Qué significa, Sebastián, la palabra articlín? Es la persona que es digamos, el probador vendría a ser, el que estaba a cargo de la fiesta. Es una figura, digamos. ¿Sí? Llevárselo habría que ver una palabra técnica, yo en eso estoy haciendo agua, sería como el encargado de la fiesta, básicamente. El director de la fiesta, el encargado de controlar que todo funcione, digamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, muy bien. Si alguien quisiera, podemos hacer un par de lecturas. A ver, vamos a hacer una cosita, vamos a dividir el texto, así no es tanto para uno solo. Vamos a dividirlo por aquí, ¿sí? Entonces podemos dividir en dos partes. Hasta facite y desde erant autem hasta tulerunt. ¿Quién querría leer? Yo, si quiere, inicio. Bueno, Dixiana. In illo tempore nuptiae facte sunt in Cana Galilee, et erat mater Iesu ibi. Vocatus est
autem et Iesus, et discipuli eius ad nuptias, et deficiente vino, dicit mater Iesu ad eum, vinum non habent, et dicit ei Iesus, quid mihi et tibi est, mulier, non dum venit hora mea, dicit materis, quodcumque dixerit vobis facite. Perfecto. Muy bien. ¿Quieres seguir, Dixiana, hasta tulerunt? Erant autem. Erant autem ibi lapide hydre sex posite secundum purificationem iudeorum, capientes singule, metretas vinas vel ternas, dicit eis Iesus, implete hydrias aqua, et impleverunt eas usque ad sumum, et dicit eis Iesus, aurite nunc, et ferte architriclino. Arquitriclino, sí, perfecto. Arquitriclino, et tulerunt. Perfecto, buenísimo, ¿sí? Bueno, como comodidad en la lectura, ¿no? Eso es lo que hay que tratar siempre se aparece como desafío, ¿no? Por ahí cuando el texto es conocido, es más, evidentemente, por ahí más fácil esta etapa, ¿no? Sugerencia por ahí, a tomar cualquier texto, si tienen, por ejemplo, misales, abrir en cualquier página y leer, a ver si, digamos, naturalmente me va a dar un poquito más de trabajo eso, ¿sí? Si yo les presento así cualquier texto, obviamente hasta que lo voy conociendo, pero es una buena prueba para ver cómo, por lo que preguntábamos, por lo que hablaba, decía al principio Graciela, ¿sí? Bueno, muy bien. Si les parece, pasamos a la segunda parte, que yo quiero introducirles, comentarles. A ver un segundito. Siempre digo que nos tenemos que hacer como expertos en la tecnología, con todos estos elementos del archivo, cerrar, ampliar, reducir, pasar, bueno. Bueno, hay un tema que me gustaría introducir y que después lo vamos a ir relacionando con nuestros textos de latín eclesiástico, digamos, ¿sí? Hay un libro incluso, les cuento, que se llama Latín Eclesiástico, pero que es un libro de gramática latina. Cuando uno por ahí dice en latín eclesiástico, dice que vamos a ver toda la Biblia, no necesariamente. O todos textos, no necesariamente, porque en los textos aparece contenido gramatical, entonces también en el latín eclesiástico obviamente da lugar, da espacio a ver todas cuestiones de la gramática latina propiamente, ¿sí? El tema que yo quiero introducirles hoy es un tema muy importante, que es el tema de los verbos en latín, ¿sí? Necesariamente tenemos que hacer un paralelo con el español, una revisión sobre el español, porque en realidad es como vamos a después luego intentar traducir los textos, digamos, ¿no? Y si no nos queda claro el punto en español, digamos, vamos a hacer una mala aplicación de la gramática latina, básicamente, ¿sí? Entonces, ese va a ser un poquito el tema. Insisto que vamos a hacer una introducción simplemente. A ver un segundito que ya les comparto la pantalla. A ver, perdón, ahí está. Bueno. Ahora sí, ahí está. Bueno, una revisión. Algo vimos nosotros de esto y hacemos un pequeño repaso del punto, porque hay a veces muchos errores a medida que se va avanzando en contenido sobre estos puntos, ¿sí? Estos son los dos temas, podríamos decir, fundamentales del latín en función de lo que es traducción de textos, ¿sí?
la conjugación y la declinación, ¿sí? Me interesa destacar, siempre recordar este punto, porque hay muchos errores en esta cuestión. Obviamente que es acostumbrarse a esto, pero básicamente, ¿cuál es el punto? Nosotros hoy vamos a detenernos en esta parte, que es la parte de conjugación, ¿sí? Cuando hablamos de conjugación, hay que recordar que siempre remite a los verbos, ¿sí? Siempre que hable de conjugar, va a tener esto que ver con los verbos. Aparece luego un segundo elemento, que es el tema de la declinación en el latín. Que esto, cuando muere el latín, digamos como lengua hablada, desaparece y nosotros ya no declinamos más en lenguas romances. ¿Sí? Entonces la declinación es un elemento propio del latín que nosotros lo perdemos con las lenguas romances. ¿Qué tipo de palabras declinamos nosotros? Concretamente, si lo quisieran anotar para recordar, los sustantivos, los adjetivos y los pronombres. Son las palabras declinables. ¿Sí? ¿Por qué insisto yo sobre este punto? Porque a veces pasa que sin querer se menciona y dice, bueno, ¿cómo se declina el verbo pensar? Esa fórmula, esa forma de decir, ¿les parece correcta o incorrecta entonces? Incorrecta, ¿no? Incorrecta, ¿sí? Porque los verbos se conjugan propiamente, ¿sí? ¿Estamos? A veces pasa eso, dicen, bueno, ¿cómo se declina tal verbo? No, el verbo se conjuga. ¿Cómo se conjuga tal sustantivo? No, el sustantivo no se conjuga, el verbo se conjuga, ¿sí? A veces uno cuando entonces en la repetición rápida de esto se confunden estos puntos. ¿Qué conjugamos? Los verbos. ¿Qué declinamos? Que ya vamos a verlo, vamos a avanzar un poquito nosotros en esto. Sustantivos, adjetivos y pronombres que nosotros podemos, yo utilizo una palabrita, una sigla que es clave, digamos como palabra clave, que es la palabra SAP. Sustantivos, adjetivos y pronombres. ¿Sí? Obviamente, insisto, esto no tiene mucho impacto en el español porque cuando desaparece el latín hablado, desaparecen las declinaciones. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, nada más eso como una pequeña revisión. Y ahora les propongo pasar, ¿sí?, a ver algunos detalles. Perdón. Que ahora sí se va, digamos, vamos a mencionar bastante contenido aquí, ¿sí? Así que, insisto que esto va a ser simplemente introductorio. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? El verbo ese, ¿sí? ¿Qué significa ser o estar? ¿Sí? ¿Solamente significa ser o estar? No, si ustedes buscan ese en el diccionario, les van a aparecer otros posibles significados, pero los que más se utilizan son ser o estar. ¿Sí? ¿Qué es este ese que está aquí? Es un verbo que está propiamente con esta formulación de ser o estar, está en lo que se llama el modo infinitivo. ¿Sí? Modo infinitivo, que es uno de los modos de los verbos. Este es uno de los temas que a mí me gusta mencionar, que yo lo estudié bien en latín, pero que no me acuerdo cuándo lo vi en español. Cuándo lo estudié, cuándo me explicaron esto, no recuerdo realmente modo infinitivo. Pero es un tema importante porque es un modo del verbo, es una manifestación del verbo. ¿Sí? Y ustedes se pueden preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué es el paradigma? ¿Alguien escuchó alguna vez hablar de este tema de paradigma del verbo? ¿Lo conoce? Bueno, el paradigma, esta palabrita paradigma, viene del griego, ¿sí? La palabrita griega es paradeigma,
¿sí? Que significa el modelo o el ejemplar de algo, ¿sí? Modelo o ejemplar, básicamente, ¿sí? Una característica fundamental del latín es que cuando hablamos de verbos, todos los verbos tienen un paradigma. Todos los verbos tienen un paradigma, ya se trate de verbos regulares o verbos irregulares, ¿sí? Y el paradigma, lo que hay que estudiarse de memoria es, digamos, la sugerencia, que es lo que hay que estudiarse de memoria, es esta primera parte, que está, esto que está aquí, que estoy encuadrando, que tiene 4 elementos. Sum, es, esse y fui. ¿Sí? Cualquier duda que pueda surgir con esto, por favor consulten sin problema, ¿sí? El paradigma, entonces, nos permite a nosotros cierto conocimiento del verbo. Es un modelo o ejemplar que nos permite conocer de alguna manera al verbo. ¿Nos permite conocerlo totalmente? No, porque no nos está diciendo todo acerca del verbo, ¿sí? Es como que nos da algunas pistas, ¿sí? Entonces, la primera sugerencia en torno al tema de verbos es que uno pueda estudiarse, en primer lugar, este paradigma, en este caso el verbo más importante, que es el verbo ser o estar. ¿Sí? Que significa, que se traduce como el infinitivo es ese. ¿Sí? Detalles a considerar antes de ver, analizar un poquito el verbo. Si ustedes quieren buscar en el diccionario este verbo concretamente, van a tener que prestar atención porque probablemente, digamos, por nosotros como hispanos, tenderíamos a ir a buscar en el verbo el verbo en el modo infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo del verbo ser o estar? Es esto que está acá que se dice ese. ¿Sí? Así como está escrito, ese. Pero resulta, lo curioso, es que cuando vayan al diccionario no lo van a encontrar a esto. No van a encontrar el infinitivo del verbo. No va a estar. Entonces, ¿qué van a decir? Entonces, ¿cómo se dice ser o estar? Digo, si van a la parte, me estoy refiriendo si estamos en la parte de latín-español, no español-latín, obviamente. Si están en la parte español-latín, sí va a estar ser o estar. Pero en la parte latina, ustedes van a ir a buscar entonces el infinitivo ese, ¿dónde está? ¿Por qué no aparece? Porque en la parte de latín-español no se pone el verbo en el modo infinitivo, sino que lo que van a encontrar ustedes es esta partecita que está acá, que es la palabra sum, S-U-M. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vamos a ejemplos prácticos. ¿Cómo van a encontrar el verbo amar, por ejemplo? Va a tener infinitivo amare. No lo van a encontrar como amare, sino lo van a encontrar como amo. ¿Sí? Refiriéndose al verbo amar. ¿Sí? El verbo pensar lo van a encontrar como cogito. ¿Sí? Ahora yo les voy a explicar qué es esto que estoy escribiendo. El verbo ver lo voy a encontrar como video. El verbo leer lo voy a encontrar como lego. ¿Sí? El verbo tocar lo voy a encontrar como tango. El verbo hacer lo voy a encontrar como faccio. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora vamos a ver que esto en realidad para nosotros no es lo más correspondiente porque esto no es el verbo en modo infinitivo. Ahora yo les voy a comentar qué es esto. ¿Sí? ¿Ok? Pero entonces acuérdense que siempre que quieran encontrar un verbo, primero hay que tratar de comprender su paradigma, ver cuál es el paradigma, y luego pasar a buscar el primer elemento de ese paradigma, de ese modelo o ejemplar. ¿Sí? Preguntas posibles. ¿Todo verbo tiene paradigma? Sí, todo verbo tiene paradigma. Regulares e irregulares. ¿Sí? La mayoría de los verbos son regulares en latín o irregulares. La mayoría de los verbos son regulares. ¿Sí?
el paradigma me dice todo acerca del verbo, me da todo el detalle que yo necesito acerca del verbo, no. Negativo, el paradigma solo, en cuanto, como dice la palabra griega, es un simple modelo o ejemplar, me dice algunas cosas del verbo, no todo. ¿Sí? ¿Ok? Y por último, antes de pasar a ver otros detalles, acuérdense que cuando busquemos en el diccionario, vamos a tener que buscar este primer elemento que aparece aquí en el paradigma. Que coincidentemente, amo va a ser el primer elemento del paradigma del verbo amar, cogito va a ser el primer elemento del verbo pensar, video va a ser el primer elemento del paradigma del verbo ver, lego va a ser el primer elemento del paradigma del verbo leer, tango, que no sé si tiene alguna cosa que ver con el tango argentino, pero capaz que sí, es el primer elemento del verbo tocar, ¿sí? Del paradigma del verbo tocar, y el faccio es el primer elemento del paradigma del verbo hacer, del verbo facere, ¿sí? ¿Ok? Bueno. Pasemos, bueno, primero quisiera preguntarles si hasta aquí quisieran comentar algo, alguna duda, algún detalle, observación. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Perfecto. ¿Qué pasa con el paradigma? Voy a borrar un poquito para aclarar aquí el tema, ¿sí? ¿Por qué es importante el paradigma? Porque el paradigma, como les comentaba recién, me permite cierto conocimiento del verbo, me permite acercarme a mí al conocimiento del verbo. Personalmente creo y sugeriría, digamos, que cuando uno estudia los verbos, es muy importante estudiarse propiamente a partir del paradigma, estudiarlo, el verbo propiamente a partir del paradigma, ¿sí? Lamentablemente hoy, y por ahí una sugerencia también para quizás los que, por ejemplo, tienen niños que estudian latín o que estudian idiomas, lamentablemente hoy Internet en esto nos juega en contra, ¿sí? ¿Por qué? Porque si un chico hoy pone en el diccionario, por ejemplo, la palabra es, esta que está acá, ¿sí? El Google Traductor le va a decir todo acerca de esto que está acá. ¿Me explico? Le va a decir qué es, qué significa, qué función tiene, qué funciones puede llegar a tener. Con lo cual, toda la tarea de investigación que hace al trabajo intelectual del latín, de alguna manera, es, digamos, dificultada por los buscadores y todo eso. ¿Sí? Sí. Lo que nosotros en realidad tratamos de hacer es que a partir de la observación del paradigma podamos investigar y podamos deducir, podamos elaborar intelectualmente qué puede llegar a ser cada uno de estos elementos que aparecen aquí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, yendo al detalle del paradigma, ¿qué es lo que me da el paradigma y por qué me permite cierto conocimiento del verbo? Bueno, nosotros a nuestro paradigma lo podemos dividir en tres partes. ¿Sí? Si ustedes quieren esto, anotarlo tal cual, como les quede más cómodo. En nuestro paradigma, las dos primeras partes de cualquier verbo nos van a nosotros permitir formar el primer tiempo verbal de todo verbo, que es el tiempo presente. ¿Sí? Que lo conocemos como presente del modo indicativo. ¿Sí? ¿Cómo es el presente del verbo ser o estar? En latín, sum, es, est, sumus, estis, sunt. ¿Sí? Ahí está el tiempo presente del verbo ser o estar. Si observamos la conjugación del verbo, vamos a observar que estos dos primeros elementos, sum y es,
están en nuestro paradigma. ¿Ven? Sum aquí y el es aquí. ¿Sí? Todo paradigma de cualquier verbo regular o irregular me va a dar estos dos primeros elementos que permiten formar el tiempo presente. ¿Sí? Verbo regular, sí. Verbo irregular, sí. Cualquier verbo, sin excepción. ¿Ok? Lo que yo les decía es que, ¿por qué? Por ahí a nosotros a veces, creo que a las generaciones, a nuestras generaciones por ahí, nos es más sencillo pensar este punto. A ver si logro explicarme bien cuál es el tema o el desafío que aparece aquí. ¿Por qué estudiar el paradigma primero? Porque cuando yo estudio el paradigma y memoricé el paradigma, ¿sí? Cuando me aparezca, por ejemplo, voy a limpiar un poquito para aclarar esto, para ejemplificar. Yo, me van a disculpar que por ahí mi preocupación muchas veces está en la etapa de lo que le está pasando a la adolescencia hoy, básicamente, ¿no? Con todo el tema de las redes, ¿sí? Y qué pasa con el latín concretamente. Pero obviamente este problema también puede trasladarse a todas las generaciones, básicamente, ¿sí? Especialmente a las que estén más afectadas por la tecnología. Si yo, por ejemplo, digo, tú es Petrus, ¿sí? Y podría seguir con la oración que ustedes conocen como tú es Petrus, et, super, anc, Petram, edificabo, ecclesiam, meam, ¿no? Una oración simple que se me ocurre ahora, ¿sí? ¿Qué pasa hoy, lamentablemente, con esto? Que vamos a internet y buscamos qué significa esto, ¿sí? A veces puede ser por curiosidad y no pasa nada. El tema es que el problema está en que aquel que sí pretende estudiar latín, digamos, resuelve su deseo de conocimiento, digamos, a través del recurso internet, ¿sí? Entonces vamos y buscamos palabra por palabra. Por ejemplo, aquí está este es. ¿Qué es este es? Es la segunda persona del singular del tiempo presente, del modo indicativo. ¿Vieron que yo les puse recién la conjugación de ser o estar en latín? Si yo conozco el paradigma, yo entonces puedo hacer toda una explicación a partir del paradigma. Entonces yo puedo decir, ¿no? No significa solamente ser tú eres, tú es Petrus. Yo también te puedo explicar que ese es el segundo elemento del paradigma, que lo encuentro en todo verbo, que todo segundo elemento del paradigma me permite a mí formar, conocer la segunda persona del tiempo presente, que está tanto en los verbos regulares como irregulares. ¿Me explico cuál es el punto? Es toda una tarea de investigación. A partir del paradigma, entonces yo elaboro toda una explicación. Ahora, si yo voy a internet y esto me lo dice directamente y me lo traduce, todo este proceso lo pierdo. ¿Sí? Y ahí, en definitiva, se pierde la riqueza que puede generar el latín intelectualmente hablando, digamos, ¿no? ¿Sí? Lo mismo que, fíjense, edificabo. Este es el otro verbo de la oración, super anc petram, edificabo. Si hoy yo busco en internet, me va a decir directamente el internet que esto es un verbo en futuro y significa edificaré. Claro. Ya está, ya me lo solucionaste, perfecto, ya me saqué la curiosidad, pero toda la elaboración para llegar a la conclusión de que esto es un tiempo futuro me lo pierdo. ¿Sí? Entonces nuestra propuesta está yendo, digamos, de alguna manera a descubrir las raíces, básicamente, del tema. ¿Sí? De esa manera realmente nosotros aprovechamos el latín, el aporte que puede hacer el latín a la cultura, básicamente. ¿Sí? Con este camino. ¿Sí? Y por otro lado, una pequeña sugerencia a modo de broma. El Google traduce muy mal. Me gusta repetir este punto, pero lo traduce mal. No le gusta el latín. ¿Sí? Siempre lo digo de esta manera. Cuando le ponen oraciones puede poner cualquier cosa. No sé si les comenté. Permítanme un poquito de broma a esta hora. Hay una frase de Thomas Hobbes, y con esto vamos a ir cerrando la clase de hoy,
Hay una frase de Thomas Hobbes que dice que el hombre es lobo del hombre. Hobbes era un pesimista, era un negativo sobre la naturaleza humana, y él dice, homo homini, perdón, lo escribí yo mal, lo voy a corregir porque si no, si yo lo escribo mal, calculen, está todo mal, ¿no? Homo, le estoy hablando de las declinaciones y yo declino mal, bueno, homo homini lupus, dice Hobbes, en el Leviatán. ¿Cómo se traduce esto? El hombre es lobo para el hombre. Esa es la explicación de lo que Hobbes quiere decir en el Leviatán. Es decir, él tiene una visión negativa de la naturaleza humana y dice, todos somos malos. Entonces, ustedes están buscando atacarme a mí, yo estoy buscando atacarlos a ustedes y engañarlos, y así estamos en un estado de guerra permanente, dice él, ¿no? En el Leviatán. El hombre es lobo, está supuesto el verbo aquí, para el hombre. El hombre es lobo para el hombre. ¿Sí? ¿Cuál es el verbo que está supuesto aquí? Justamente nuestro verbo ser o estar. El que estamos viendo nosotros. ¿En qué parte del verbo? Este que está acá. Que estamos introduciendo simplemente hoy. Es el verbo es. ¿Sí? El verbo ese, perdón. Sí, sí, Ana. Pregunto. Sí. Preposiciones en latín no hay. Sí hay. ¿Hay? Sí hay. Porque cuando tú dices, por ejemplo... En las frases es como que siempre se interpreta que está la preposición, pero uno lo interpreta y lo puede traducir, pero pareciera que no está. Sí. ¿Hay algún abogado por aquí o que esté cerca del derecho? A ver si por ejemplo, así pongo un ejemplo. Pero, a ver, en el ámbito teológico, después vuelvo con Hobbes, pero cuando tú dices per omnia secula seculorum, ahí hay una preposición. Por todos los siglos, por. Per omnia. Omnia per Mariam, todo por María. También per es una preposición. En derecho, per saltum es un recurso a la corte, que se llama per saltum, habrán escuchado quizás hablar. El per saltum, per es una preposición. Por decir una, digamos. ¿Sí? In ecclesiam, preposición in también. O sea, pueden omitirse, como estás bien diciendo, Ana, pero también se utilizan. ¿Sí? ¿Ok? Ahora entiendo por qué hay poca gente que aprende latín. Es dificilísimo. Claro. No, bueno, ¿No? un amigo mío dice que no tengo que decir eso. Me dice, vos tenés que decir que es fácil el latín, así vendés más cursos. Me dice, él es empresario, yo soy profesor. No. Es Yo digo, dificilísimo. ¿En ¿Cuántos años te lleva para poder hacer una frase? No hay que hacerle un cuco tampoco, como decimos. No, pero uno puede quizás, como vos decís, con la repetición y con los textos que uno sabe, puede ir asociando. Pero hacer 5 renglones de lo que te salga vos de tu cabeza. Bueno, acordate la frase nulla dies sine linea, ¿no? Si uno todos los días un poquito, bueno, vamos avanzando, de a poquito. Yo, por ejemplo, leo todos los días en latín. Me gustan los misales porque me ayuda con las tildes, entonces leo todos los días un cuanto, 5 minutos, bueno, es lo que puedo hoy, digamos, pero avanzo un poquito. Y bueno, con el tiempo, ¿sí? Pablo Muñoz Iturrieta, seguramente habrán escuchado hablar de él, decía, bueno, yo leo 5 hojas por día. Bueno, pero en 300 días al año me leí ¿cuántas páginas? Si leo 5 hojas por día, ¿no? 10 páginas por día. ¿No? Bueno. Pero siempre vas a leer ¿qué? ¿Qué vas a leer? Y bueno, lo que quiera leer. Misal. No, bueno, misal. ¿Qué otro libro? Mira, tengo la Suma Teológica 13 tomos. Si querés te paso la copia, ahí tenés para divertirte. Está todo en latín, bilingüe. Una locura para poder entenderlo. Y bueno, pero hay que ir de a poco, lo que uno pueda, básicamente. Bueno, les redondeo la cuestión del Google Traductor.
esta frase de Hobbes, entonces, recurre al verbo ser o estar, dice, el hombre es lobo para el hombre, dice Hobbes. Bueno, con esto termino con el chiste. ¿Cómo se los traduce esto el Internet? El hombre es lobo. Dice. No, perdón, el hombre lobo tradujo. Me tradujo la última vez que yo hice un videíto a propósito de eso. Dije, a ver cómo traduce la frase de Hobbes. Le mandó, se los voy a escribir para que quede esto, el hombre lobo, ¿sí? Simplemente. ¿Sí? No consideró, claro, ¿qué hizo Internet? ¿Qué hizo el amigo Google que me parece que no le gusta el latín? Como dice el padre Amort, el exorcista. No le gusta, que debe ser como que al diablo que no le gusta el latín. ¿Qué es lo que hizo? Vio que acá no hay ningún verbo, entonces no puso ningún verbo, digamos. Pero el tema es que el verbo está supuesto, y bueno, gracias a Dios, la inteligencia todavía es artificial, eso no va a poder adivinar, digamos que acá está supuesta la presencia de un verbo, como el hombre es lobo para el hombre. Está el verbo ser o estar supuesto. ¿Sí? Entonces, básicamente tradujo mal. Conclusión, nos sirve a los que enseñamos latín para decir no recurrir a Internet para traducir, porque traduce mal Google. No le gusta el latín, o no lo capta el latín. ¿Sí? Bueno, con esto entonces les propongo yo considerar la primera introducción al verbo ser o estar. ¿Sí? Y entonces en la próxima clase vamos a hacer lo mismo, vamos a dividir una partecita para algún texto nuevo, y en la segunda parte seguimos conversando, introduciendo al verbo ser o estar y cómo se puede aplicar esto a distintos textos. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien querría comentar algo, consultar algo, alguna duda. Bueno, quedamos así entonces, espero que les haya sido de utilidad. Acuérdense que el video este queda grabado, ¿sí? Para cuando lo quieran ver, repasar, ¿sí? Y bueno, agradecerles mucho también por el tiempo para la clase de hoy, ¿sí? ¿Ok? Bueno, les mando un saludo y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Adiós, adiós. Chao, gracias. Hasta Chao, luego, bye. gracias. Adiós.